Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Renata García Rivera, a quien tuve el gusto de escuchar, de conocer brevemente en la Universidad del Claustro de Sor Juana mientras estaba haciendo entrega de su acervo y bueno, escuchando el talento que posee, pues dijimos hay que invitarla y bueno, afortunadamente aceptó participar y aquí la tenemos en Letras a Contraluz. Ahora les voy a compartir su semblanza. Renata García Rivera nació en Guadalajara, Jalisco, en 1997. Estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Publicó su primer libro, Sombras desde el árbol, en 2020, seleccionada en el primer concurso de poesía emergente Antonio Alatorre. Su obra aparece en Todos los dioses, antología panhispánica de jóvenes del siglo XXI. Colaboración entre Ultramarina Editorial y Casa Bukowski, Santiago de Chile 2022. Y en Ciudad Poema, la ciudad en voz de los jaliscienses del siglo XXI, en 2023, por la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido. Asimismo, ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales como Círculo de Poesía, Plástico y Magis y Teso. Invitada al Festival de Poesía número 17, Garzas en San Antonio, Tlacayapan, 2022, Primavera Bonita, 2024, y el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, 2024 también. Realizó una estancia de escritura en Under the Volcano, Tepoztlán, 2023, fundadora y directora de Conticinio Poesía, un proyecto que busca acercar a los jóvenes a la poesía escrita por mujeres mediante ciclos de sesiones virtuales gratuitas en las que convocan a invitados nacionales e internacionales. Cofundadora del colectivo de poesía multimediática Inubicables, a través del cual fue invitada al primer Festival de Poesía Expandida Nesa York, organizado por la Red Camp de la Ciudad de México. El colectivo fue ganador del SECA 2023 para la publicación de su libro Reversos, Instrucciones para no poemas, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en la generación 2023-2024. Pues muchísimas gracias, Renata, por haber aceptado esta cordial invitación y bueno, te escuchamos con tu primer poema que nos tienes preparado. Muchísimas gracias a ti, Ana Berta, por la invitación a este maravilloso programa Letras a Contraluz. Y pues es de verdad un gusto y un honor estar aquí contigo y con quienes nos escuchan. Eh, bueno, el primer poema que voy a leer se titula Blanca, el agua del florero se pudre cada día y está dedicado a la poeta Blanca Varela. Blanca, el agua del florero se pudre cada día. Ahora abraza a los mosquitos como una madre. Yo la dejo ser, porque también me estoy pudriendo, encerrada entre tablones y espejos que solo muestran mi espalda, porque escribo hacia el futuro, atada a una silla. Pero el futuro es solo la evocación de un árbol, una materia de polillas. Quisiera herirlo, Blanca, pero solo escribo en la madera mi estúpido nombre y pongo música alegre y observo la rigidez de las flores con ganas de quemar mi alma un poco para encontrarla. La busco con el cigarro a través de mi aliento, pero se esconde, Blanca, cuando la llamo con el humo, cuando le digo que acá afuera ya huele a fruta rancia. Si tan valiente, que salga, pero solo la escucho como una risa apartada. Mi alma tiene flores vivas, las roba del jardín de un Dios que no vive en mis libros, las esconde en mi espalda, las entierra en mi sombra, y yo no las alcanzo, Blanca. Los días son breves frente a la corteza, y los espejos, opacados por el humo, tampoco quieren mirarme, y mi sombra está atrapada en el suelo, y mis manos no quieren soltar la pluma, tienen miedo a espinarse. Los pétalos se amargan sobre el papel, el agua huye, la tinta se hace transparente como sudor entre mis dedos, y el árbol se vuelve mi rostro, y mis palabras madera seca como leña. Quizá también mi alma quiere quemarme.
Gracias. Me gustaría que empezaras hablándonos de qué significa para ti la literatura y en específico la poesía. ¿Cómo llegas a ese descubrimiento de tu talento y de qué es el camino que quieres seguir, ese sendero que a veces pudiera parecer sencillo, pero que no lo es para nada y que tanto trae retos como satisfacciones como adversidades y aún así uno sigue queriendo estar en la poesía, viviéndola? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues yo pensaría primero que nada en que si es algo de voluntad. Primero, la voluntad de, como la decisión de la forma en la que una quiere situarse ante el mundo, porque eh, creo que si es una voluntad que surge de un deseo, que surge de cierta inconformidad ante lo que la realidad nos plantea, que creo que como el mundo sin literatura, el mundo sin poesía, el mundo sin arte, es es un mundo muy árido, desértico, terrible. Entonces, creo que es parte como de este rechazo primero hacia lo que se nos presenta como lo real y como lo único y como la vida, que es pues desde lo laboral hasta como las tragedias que vemos que están sucediendo. Y ante eso creo que hay una respuesta que sí es de alguna manera como inmediata y de alguna manera como intuitiva, pero que también es parte de esa decisión de alguna manera que puede ser como la decisión de huir o la decisión tal vez de atravesar esa verdad y ver que hay más allá de eso que se nos presenta. Entonces, eso por un lado creo que es como el primer impulso, pero también es cierto que es una decisión, como bien dices, que requiere, o sea, que implica muchos retos y los retos justo tienen que ver, creo, no tanto con ese mundo que es la vida diaria y las actividades que tenemos que hacer y nuestras obligaciones y como esta parte adulta. eh, y también, eh, pero también tiene un reto en sí mismo y creo que es el reto más grande, que es el que una enfrenta al momento de escribir, que viene desde retos creativos eh, hasta la cuestión como de la búsqueda de una misma o de la búsqueda de como de esa voz, que yo creo que sí, sí, para mí sí es importante como encontrar, digamos, como esa voz o que siento que puede conectar más con la esencia o con lo que yo quiero decir. Entonces, y los retos creativos, pues desde la página en blanco hasta los días en blanco, como que todo ese panorama, o también, por ejemplo, cuando bueno, estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas, que la verdad es el espacio donde siento que más he crecido como en mi escritura y que más hallazgos he tenido, porque hay, creo que para poder enfrentarse a esos grandes retos se necesita definitivamente un rigor, una disciplina, un realmente ser muy autocrítica. Entonces, bueno, por ejemplo, después de esa gran travesía donde tuve como el honor de tener como tutora a la poeta María Baranda, eh, pues por supuesto que justo saliendo de la fundación han venido otros retos también de esta parte creativa que eh, creo que en la poesía y en la escritura hay muchos aprendizajes que se vuelven intuiciones y
Y también por otro lado, como hay muchos miedos de perder esas intuiciones, entonces justo el otro día vi en, no sé, como en un post de Instagram, que el miedo al momento de escribir nunca se va a ir, pero más bien no es esperar a no tener miedo para escribir, sino que saber que uno va a escribir con miedo y, y eso pues también resulta como esperanzador. Ahora sí que lo que importa es que uno atienda esas emociones, esos pensamientos que uno tiene y cómo está presente cada una de las percepciones a lo largo de nuestra vida que van cambiando. Me gustaría en ese sentido que nos hablaras cómo te ha salvado a ti la poesía en los diferentes momentos de tu existencia. Wow, qué pregunta tan profunda. Gracias por hacerla. Eh, pues principalmente creo que desde que uno es una niña, la imaginación es justo como un escape emocional, y creo que desde ahí empieza como a salvar más que la poesía, digamos, las historias y la imaginación y toda esta parte creativa. Y creo que por eso también es muy importante esta labor, por ejemplo, de Letras a Contraluz, como de llevar a personas que quizá no tienen todavía contacto con la literatura, acercarlo de una forma que en la que las personas puedan darse cuenta de que realmente es una herramienta que no está, o sea, no es algo como lejano y algo como elevado, sino que es algo que está a nuestra altura, que es horizontal, que es algo realmente muy cercano a nuestro día a día. Eh, y bueno, creo que comienza a salvarnos la imaginación desde que somos niñas, eh, pero más específicamente en momentos que me haya salvado, como en la adolescencia, por ejemplo, a través de algo tipo un diario, y pues incluso ahorita, eh, te digo, como que a veces el mundo laboral y trabajar eh, pues muchas horas al día y como el estrés y todo esto, vuelve la vida muy, muy árida. Entonces, ahorita mismo siento que me está salvando porque justo creo que me conecta con mi intimidad. Por ejemplo, no sé, llego y en la noche pongo una lámpara, luz cálida, cierro las ventanas, o sea, como que abro el libro y ahí ya entré a un mundo mío donde nadie entra, donde nadie irrumpe y también como un lugar seguro para decir lo que quiero decir y también para sentir. Entonces, y justo en esa posibilidad de sentir, creo que eh, florecen, o sea, florece la vida interior. Entonces, yo creo que ahorita mismo justo diría que me está salvando. Sí. Algunas autoras y autores que en distintas etapas de tu vida te cambiaron como la idea de lo que significa ser y estar en este mundo y que también te hicieran reflexionar en torno a la condición humana y a lo que em, puede ser capaz de hacer un ser humano en momentos de crisis. ¿Cuáles podrías nombrarnos, autores y autoras, y por qué? Sí, pues una autora que automáticamente viene a mi cabeza es Szymborska, que, eh, bueno, creo que algunas personas la pronuncian como Szymborska, pero bueno,
para mí, digo, no es una autora que, por ejemplo, a la que recurra mucho antes de escribir o algo así, porque como es traducción, como la parte, pues, como antes de escribir, me gusta leer un rato, como para entrar en el mood también como de cierta sonoridad y todo esto. No es necesariamente como la autora que tengo como de cabecera para hacerlo, pero sí es una autora que en los momentos donde me siento como muy mal, definitivamente recurro a ella y sí está junto a mi cama, porque creo que ella, además del sentido del humor genial que tiene, eh, creo que cuando uno la lee a ella puede ver justo el mundo como desde arriba y verse a sí mismo también desde arriba y reírse un poco de una misma, pero al mismo tiempo es de una ternura radical que creo que rompe fronteras, o sea, es algo muy entrañable. Eh, otro, otro poeta, por ejemplo, que siento que también me ha salvado en ciertos momentos es Pessoa, específicamente su heterónimo de Alberto Caeiro, como que en esa contemplación que uno, eh, donde la voz poética nada más está sintiendo el mundo y sí reflexionando, pero como de una forma, como con mucha paz interior. También siento que me ha salvado. Por ejemplo, Olga Orozco, también, aunque ella es como mucho más densa, mucho más también, tiene un mundo como muy nocturno, brujil y así, pero de alguna manera eso también como que entra muy profundamente. También Blanca Varela, para mí, es justo como que leerla me salva, pero no en otro sentido, no tanto hacia el mundo, sino me salva dentro de la creación, porque ella era muy libre. Su poesía es eh, como, bueno, yo pienso que ella eh, era, o sea, su imaginación era como eh, un poco loca, ¿no? O sea, como, tiene versos así que como me acuerdo mucho de un poema que se llama Flores para el oído, y es una locura y como que pone al lector en otra forma de vivir su sensorialidad. Entonces, para mí, por ejemplo, esos son los que ahorita pienso que, bueno, Raúl Zurita también con Ante el Paraíso, por ejemplo. Ujú. Que rompen, ¿no? Por completo con Sí, todo lo que se ha establecido, o sea, manifestado como esto es así y ellos le dan la vuelta. Y eso es lo sí, que te ha agradado de cada uno de ellos. Ahora, sí. estos autores o poetas a los que acudes cuando estás a punto de iniciar el proceso creativo de escribir un poema, ¿quiénes serían? Porque decías, es que unos son los que tengo para lectura de que quiero de gozar, ¿no? De la literatura, de la poesía, pero hay otros a los que voy cuando voy a ponerme a escribir, estar en ese estado de ánimo idóneo para que salga todo lo que llevo dentro y fluya. ¿Quiénes serían? Pues la verdad, han cambiado dependiendo de lo que esté leyendo en el momento, pero sí, por ejemplo, una escritora que me detona muchísimo es Gloria Gervais. Ella, o sea, es, tiene desde la sonoridad hasta la manera en la que va caminando a través del poema o volando, eh, no en el sentido de rapidez, pero, o sea, como sí de expansión y de, por supuesto, de fluidez y de imágenes y todo, para mí,
ella, bueno, lo descubrí cuando la estaba leyendo, que me daban muchísimas ganas de escribir y cuando me iba a la escritura como que era más fluido que otras veces. Ahorita también un autor con el que me está sucediendo es con Max Rojas. Sí, ya me lo habían recomendado mucho y no lo había leído aún y ahorita está volándome en la cabeza. Y más que nada creo que lo que detona un proceso creativo, por ejemplo en este caso con él, es la profundidad de sus poemas, como la forma en la que en pocos versos eh, llega hasta un lugar muy hondo. Y también, por ejemplo, José Watanabe, también él me detona mucho porque sus imágenes son como muy claras, muy nítidas y es un gran maestro, creo, de esa construcción de lo que se dice a través de la imagen y a través de, por ejemplo, de como de unas escenas. Entonces, pero hay otras cosas que me detonan, por supuesto, como la música o, o la pintura o la fotografía, esos son grandes también detonadores. Em, no sé si tú puedas compartirnos otro poema que tengas preparado ahorita para pasar a la siguiente pregunta que tendría que ver precisamente con qué temáticas abordadas por mujeres em, han sido retomadas y cuáles han cambiado dependiendo del contexto sociopolítico que se ha estado viviendo a lo largo de los siglos. Sí, muy bien. Eh, Voy a compartir entonces primero un poema que se titula El brillo implantado y bueno, tiene una nota al pie de página que dice, en 2013 una mujer rusa de 25 años, Lucy Lukayanko, se sometió a una cirugía en Estados Unidos para incrustarse un corazón de platino de 3.5 milímetros en la conjuntiva del ojo derecho. O sea, se operó para incrustarse un corazón de platino. Uno, quítenme los zapatos. Yo quiero diamantes en los ojos, una encarnación de cristales, en lo níveo o quizá una joya de platino entre raíces rojas. Dos, puedo ver el mundo, escucho el panal de humanos, el zumbido de un edificio que yo no habito, el zumbido lejano del que es uno con el otro. Las abejas se acercan y atraviesan mi cuerpo, verde sobre lo verde, blanco cuando lo blanco, gris, siempre gris, como el espionaje o la guerra. Soy un árbol que se imagina en un bosque, siempre caigo en el punto ciego, una ventana sin sombra, el viento me presta su voz. 3. Los ojos me han servido para ver, no para ser vista. El platino es un metal de transición, se deforma, no se rompe, resiste a las lágrimas, no se disuelve. Su presencia puede causar ceguera, una perforación en el vacío, un corazón único en el planeta, una pestaña en el ojo. 4. Yo estaba detrás de la ventana. Mi cuerpo apareció delante del médico, delante de las abejas. No necesité puntos de sutura. Caminé por la calle luminosa, con un brillo en la mirada, sólido y encarnado. Caminé con cualidad de espejo. Caminé con un corazón de platino en el pliegue. Caminé en su sombra. Caminé y todas las abejas me siguieron. Dice. Gracias. Ahora sí, háblanos, por favor,
¿cuáles han sido las temáticas que tú has detectado que han sido abordadas por mujeres? ¿Han cambiado? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Cuáles son las preocupaciones actuales desde las voces femeninas que nos habitan en la actualidad hoy en día? Pues mm, no sé cuál sea tu perspectiva, pero yo pienso que hubo, no sé, como hace 2 años, como un énfasis eh, como mucho más fuerte en la escritura de mujeres. Digo, todavía sí, sigue y creo que es algo que ya quedó, espero, para siempre. Pero sí creo que eh, hubo una época en la que era un tema como mucho más en boga y que uno escuchaba en diferentes espacios. Creo que todavía sigue siendo así. Por ejemplo, hay muchas lecturas de poesía donde es frecuente como que se hable de feminismo y todo esto, eh, que a mí es un tema que me gusta mucho y es un tema que por supuesto que es muy importante, pero sí creo que ha ido cambiando eso, eh, porque mm, yo creo que, pero eso es una postura ya como muy personal, yo creo que el poema sí es algo político y el poema sí es importante como el discurso y qué está diciendo. Pero creo que sí está muy bien regresar como a la crítica de, o sea, a la visión crítica también de lo que, como de esas, como cuáles son los límites de un poema, como de un desplegado político tipo, pues sí, como manifiesto, o sea, como que creo que esos límites en un punto como que se desdibujaron y me parece que se está retomando esa parte también como justo del eh, pues cuestionar qué es la poesía y qué es un poema y, y desde ahí también poder ver lo que se está haciendo más allá de lo discursivo. O sea, creo que lo que yo noto en las mujeres poetas es que también, eh, o bueno, como que lo que he escuchado o platicado es que es importante como ser, ser poeta también más allá de ser mujer, o sea, como que esta parte de poner al centro la búsqueda literaria que cada una tiene, más allá de una etiqueta en un librero de que esto es poesía de mujeres o no. Creo que, o sea, como que retomar esa parte me parece importante y creo que está sucediendo. No sé tú cómo lo veas. Sí, precisamente creo que ya está también esa búsqueda no solo de contenido, sino también en esta búsqueda estética y en la búsqueda del discurso que acompañe también esa congruencia, ¿no? Entre la persona y lo que escribe. Eso es lo que yo percibo también, muy Sí, personal, que puede sí, ser distinto, ¿no? Para diferentes personas. sí, que realmente siempre ha estado, como que siempre las mujeres poetas hemos sido poetas, o sea, y eso ha sido a través del tiempo. Y el tema quizá de ser mujer surge porque por supuesto es un tema muy fuerte que nos atraviesa y que y que es muy como importante y enriquecedor incluso para una misma, como cuestionarse, hacerse preguntas y reflexionar sobre qué es ser mujer a partir de la poesía, pero sí una cuestión ya más abiertamente política y explícitamente, creo que eso es lo que
se está reflexionando más al respecto que en años pasados. Bueno, por aquí envía saludos un estimado amigo, José Natalena Aquino, que también tiene un programa y demás, que les invito a escuchar Reconexión Sónica. Y bueno, pues él también es poeta, entonces es grato que comparta parte de lo que estamos ahorita reflexionando. Me gustaría que ahora también nos hablaras de cuál es tu planteamiento poético, qué buscas transmitir a tus lectores, qué buscas también generar de preguntas, de interrogantes en torno al lenguaje y en torno a la existencia misma. Últimamente, justo hablando de mujeres, sí es para mí como un gran tema, por ejemplo, la violencia que se vive en las relaciones y cómo también el género atraviesa esa violencia, pero me interesa mucho eh, no solo ver la parte como fácil, que es la parte de que la violencia, la que, o sea, que a uno la ejercen, sino también la violencia que una ejerce hacia otras y otros, y la violencia que una se ejerce a sí misma. Creo que la violencia sí me interesa mucho porque reflexionar a partir de eso, porque muchos procesos de la vida, o sea, la violencia está, creo, en todos los lugares, desde el proceso de la vida con el que nacemos, con el que crecemos, o sea, como que creo que la violencia sí es para mí un eje de reflexión en ese sentido de la existencia, porque es también como un catalizador de, sí, como un catalizador de movimiento también. O sea, eh, por ejemplo, últimamente, bueno, en este último año, me ha interesado mucho los rayos, justo porque yo le tengo terror, como una fobia a los rayos. Entonces, como ver la violencia que hay en ese fenómeno natural, pero al mismo tiempo los rayos son generadores de vida, o sea, cuando un rayo cae, eh, la tierra en la que cae, de alguna manera como que se fertiliza y además, bueno, climáticamente ayudan a equilibrar toda esta parte de la atmósfera, el agua, la lluvia, o sea, son necesarios. Entonces, sí, para mí eso y también cuestionarme la violencia también y el amor, como estos dos polos, cómo se cruzan. Este, sí, eso es ahorita lo que más me interesa. Yo recuerdo que esa vez del evento que hubo en el claustro de Sor Juana, tú leíste un poema que hablaba de los rayos. ¿Nos lo podrías compartir? Sí, claro, es a ver, un momento, es que ese no lo tenía preparado, pero Y es aquí lo buenísimo. tengo. Es de excelencia también. Todo lo que escribes, pero ese a mí me fascinó cuando lo escuché y dije, wow, qué Ay, maravilla. muchas gracias. A ver, ya voy, lo estoy buscando. Creo que es, ya voy. Mm, aquí está. Se titula 10 maneras de mirar una fulgurita. Uno. En la tormenta la arena toma forma de rayo. Bueno, voy a hacer antes de empezar, como este, un, un spoiler. Las fulguritas son piedras que se forman cuando un rayo impacta en la arena.
Eh, bueno, igual después lo digo, pero de todas formas. Uno, en la tormenta, la arena toma forma de rayo. Entre las dunas de una playa desierta, una piedra de vidrio apunta al cielo, raíz invertida, árbol sin hojas, roca con verrugas frente al mar. Se llama fulgurita y se parece al residuo mineral de la pasión. 2. El rayo cae en la arena como el amor ataca al cuerpo. 3. Los ojos de la fulgurita, cuencas pardas y tristes, color sepia. 4. La fulgurita me mira y descubre el diamante de un anillo, una promesa como rayo. 5. El diamante y la fulgurita son cuerpos dañados, sirven solo para recordar el fulgor. 6. En sus sueños marrones, la fulgurita ve una panza de meteorito humedecida por la lluvia, una tempestad oculta bajo los huesos. Yo, en su interior como diamante, producto de la presión y alta temperatura. 7. Era yo el recuerdo del rayo, una piedra en la vitrina, una niña de vidrio, un diamante en la vida de mujer. 8. Las fulguritas tienen ancestros parpadeantes que aparecen en la noche. Yo pregunto a los míos por las piedras que crecen en mi pecho. Les pregunto cuánto tiempo tardará mi violencia en desmoronarse. 9. Una mina de arena sigue mis pasos. 10. Pregunto a mi cuerpo cómo escapar del amor. Él no responde, pero me regala un paisaje mineral, un azul detrás del grito, un vidrio deformado y formado por el contacto de la vida con la vida. Me regala la intemperie y un brillo que quema a lo lejos. Me regala pupilas, negras pupilas de obsidiana, como flechas iridiscentes mirando hacia adentro. Muchísimas gracias por la Muchas complacencia. gracias, Ana Berta. Gracias a ti. Ahora, en la función del poeta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque muchas veces solo se enfocan en lo estético, otras veces pues es más la importancia a la forma que al contenido, en otras el contenido más que a la forma, y otras se rompe por completo con todo, ¿no? Y solo queda ahí como el lenguaje a punto de desaparecer, de disolverse. En ese aspecto, ¿tú cuál consideras que es la función del poeta en la actualidad? ¿Cuáles son sus responsabilidades y retos? Pues realmente yo creo, desde mi experiencia y lo que estoy viviendo ahorita, que la mayor responsabilidad del poeta es hacia sí mismo o mismo, como eh, de no dejar de escribir, de no dejar justo que el mundo nos absorba y nos quite, nos arranque esa imaginación y esa sensibilidad. Y creo que eso aplica no solo para las y los poetas, sino, o los escritores o artistas, sino para todo el mundo. O sea, creo que es una responsabilidad que tenemos como el resistir ante, ante esta vorágine eh, desde desde estar todo el día en las redes sociales o todo el tiempo libre que tenemos, estárselo dando al final de cuentas al consumismo y a que eso nos está consumiendo hasta justo como la parte laboral de no dar toda la vida en eso, todo el pensamiento en eso, toda la creatividad en eso, todo el cuerpo en eso, o sea, porque sucede muy seguido y casi siempre que esa parte pues nos absorbe la energía vital.
y a veces sí, como que ya no tenemos, sentimos que ya no tenemos energía para otra cosa. Entonces yo creo que la responsabilidad principalmente es hacia una misma como creadora en este mundo. Eh, y, y esa responsabilidad creo que también genera o aporta de alguna manera al mundo porque no, o sea, somos muchos los que tenemos esta inquietud por conservar nuestra parte sensible, nuestra parte reflexiva, sí, como situarnos ante el mundo de una forma lo más humana, humanizada posible, y también, por ende, ver al otro, ver la humanidad del otro, la sensibilidad del otro, eh, como darnos cuenta de que existen vasos conectores entre nosotros. Y creo que para eso ayuda mucho la poesía, como el crear y también el leer y el escuchar a otras personas, nos muestra que ese canal de sensibilidad y de esa inquietud por ver qué hay más allá de lo que se nos presenta como lo que tiene que ser la vida, eh, eso ya es como una aportación social, yo pienso. Y bueno, por supuesto, como en la parte eh, de los discursos que uno alimenta, creo que tenemos pues la misma responsabilidad que tienen todas las personas de, de revisar sus discursos, de revisar sus pensamientos, de revisar por qué uno está diciendo tal cosa y no tal cosa, o sea, como que todo eso, pero creo que eso es más como personas, como una cuestión de seres sociales que como poetas. O sea, que sí, como que creo que la poesía es una herramienta para lograr algo que se logra también a través de otros artes, que es esta cuestión vinculativa, que se logra más evidentemente o de forma más directa a través de la poesía que tal vez a través, no sé, de las matemáticas o a través de otras cosas. A lo mejor sí, no sé. Pero entonces creo que sí, la responsabilidad es principalmente conservar como tesoro esa vinculación y esa sensibilidad. El poema que nos tenías preparado que te había hecho que lo cambiaras por el anterior, por favor, compártenoslo. Muy bien. Pues voy a leer un poema que tiene que ver con ese mirar al otro. Este se titula Yubarta. Yubarta, así les dicen también a las ballenas jorobadas. Escucharé tu salto en el agua, tu forma de tomar oxígeno, la exhalación de vapor, un chorro escupido al cielo, 3 metros de nube que caen al instante. Escucharé tu pirueta en la brisa, la inhalación de tu espiráculo, el golpe en la superficie, el reventar blanco. Escucharé el aire atravesar tu conjunto de pliegues. Te escucharé cantar, inmensos anillos de burbujas, tu trampa para peces. Te escucharé lenta como yo. No podré entender tu poesía, pero leeré que escribes versos en el tiempo del mundo, secuencias de unidades, temas de siempre. Te escucharé a ti sola, salvar una foca atrapada por orcas en el hielo. Los escucharé confundirte con comida enlatada, con sirenas, con monstruos. Escucharé tus sesiones de canto, vendidas como frecuencia de alta vibración, música de fondo para ecologistas. Escucharé la reproducción de tu voz, el agua en las bocinas, un tono grave. Escucharé el nombre de tu extinción. Escucharé el mar y nada escucharé.
Ahora Muchas háblanos gracias. brevemente de lo que ha representado para ti ser cofundadora del colectivo de poesía multimediática Inubicables y después lo que simbolizó ser invitados al primer Festival de Poesía Expandida en Nueva York, organizado por Redcam. Sí, pues la verdad es que ese es un colectivo que a mí me gusta mucho. Yo soy de Guadalajara, entonces ahorita vivo en la Ciudad de México, pero estábamos en un taller, coincidimos en un taller que se llama Calle de Cervantes, este, los de que ahora somos el colectivo Inubicables, ahí nos conocimos y en la pandemia, justo hablando de los grupos y del otro y todo esto, eh, creo que la poesía sí se escribe pues como en una búsqueda personal, pero es algo también que al mismo tiempo se escribe mucho en colectivo, en los talleres, o sea, sí es necesario también, incluso por el mismo rigor, creo, que haya otras personas que leen y que critican eh, los poemas que uno escribe. Entonces, en este sentido y con esta voluntad, este, justo creamos este colectivo que se llama Inubicables y lo que nos caracteriza es que hacemos también videopoemas. Entonces, que es otra forma también de acercar el poema a las personas. Nos pueden encontrar en YouTube como Inubicables Poesía, también en Instagram, en Facebook. Y, y pues es un trabajo, sí, como en colectivo, cada quien aporta cosas distintas. Y justo recientemente publicamos un libro, ganamos un estímulo del SECA, de allá de Jalisco, sí, para publicar un libro que se titula Reversos. Entonces es muy divertido porque surgió a partir de un juego que, que nos propusimos, que se trata sobre cada quien comenzaba como escribía un poema y la siguiente semana, por ejemplo, a mí, una compañera se llama Lizzie y no sé, Lizzie escribía un poema, entonces después la siguiente semana a mí me tocaba escribir un poema a partir de su poema, como si fuera, ajá, como premisas que se iban desdoblando. Entonces al final hay como hay 7, 8 líneas, que somos las personas que conformamos el colectivo, y en cada una de esas líneas hay 8 poemas, que pues somos las personas que lo conformamos. Entonces, fue muy divertido y muy interesante ver cómo cada quien iba dándole iba aportando este, a su singularidad a eso colectivo, y al final como de cada secuencia, hay uno que dice, escribe aquí tu versión. Entonces, para que los lectores, ajá, y las lectoras, pues escriban también, formen parte que creo que es una parte también muy importante, la posibilidad de interactuar con los libros y apropiarse del objeto y apropiarse de la escritura y de la literatura. Y, ajá, como esta parte de verlo más cercano. Aparte también eres fundadora y directora de Conticinio Poesía, que busca a su vez acercar a los jóvenes a la poesía. ¿De qué manera lo hacen? Aquí ya nos dijiste que es dejando abierto para que también quienes estén escuchando y leyendo se acerquen. En este caso, desde Conticinio Poesía, ¿qué llevan a cabo para esa estrategia que sea funcional, que sea didáctica y que al mismo tiempo em, de verdad esté aproximando a las nuevas generaciones a la palabra poética? Sí, fíjate que ese fue un proyecto que iniciamos en 2020 y el taller lo detuvimos un poco a principios de 2024
Porque justo como me vine a lo de la beca de la fundación, como ya no se podía, eh, y por otras como cuestiones que también en la vida de las personas que formaban el colectivo, lo detuvimos un poco, pero pues sí el plan es en algún punto retomarlo, quizás desde una mirada distinta, pero fue Conticinio, consistía en un taller gratuito que justo también nació en la pandemia, muchas cosas muy lindas nacieron en la pandemia, eh, y era un taller virtual en el que cada semestre, cada semestre empezaba un nuevo ciclo. Entonces, el primer ciclo, por ejemplo, fue de poetas norteamericanas del siglo XX, el segundo fue de poetas japonesas, el tercero de poetas peruanas, el cuarto de poetas mexicanas contemporáneas y el quinto de poetas contemporáneas del mundo árabe. La verdad, fue una travesía increíble. Nosotros hacíamos desde la investigación hasta el material de lectura, hasta la traducción de muchas autoras. Nos tocó hacerlo con las poetas japonesas y con las poetas de contemporáneas del mundo árabe, pues encontrábamos sus poemas en inglés y hacíamos la labor también de traducción para ofrecerle a los participantes pues un material de lectura muy enriquecido, cuyo objetivo principal de estos materiales de lectura era difundir la obra de las mujeres poetas, que es cierto que sí hay ya mucha más difusión de las mujeres, pero todavía nos topábamos en muchos casos con personas que decían, es que yo no sabía como que las mujeres también escribían tanto y también. Y eran principalmente, los participantes eran principalmente personas de preparatoria, llegaron a entrar personas de secundaria, entraban de diferentes países, eh, se inscribían también muchas personas, o sea, duraban hasta el final como 50 personas, 40 personas, y realmente lo que hacíamos en las sesiones era leer, es decir, bueno, dejábamos como ciertas tareas de lectura y luego las comentábamos en el taller y íbamos siguiendo las lecturas, íbamos interpretando también y generando también que las personas perdieran el miedo a interpretar la poesía, porque creo que es algo que realmente pasa desde la escuela, que de repente en secundaria o en primaria o en prepa, pues las lecturas de los poemas, o sea, los poemas que en general les ponen para leer a los niños o adolescentes, pues se sienten muy lejanos a ellos, en un lenguaje que no es el suyo, con temas que quizá ya no, o sea, con los que no se sienten identificados, con un tono también que les es totalmente ajeno. Entonces, por supuesto que dicen la poesía, eso qué, ¿no? Pero ya con el taller, como que las personas iban perdiendo el miedo a acercarse y como no tener la idea del texto, del poema, como algo sagrado, como algo que intocable o como algo que simplemente está ahí y que uno no entiende porque según esto le falta algo para entender, ¿no? Entonces, desde ahí abordábamos la lectura y también había sesiones de escritura justo para que las personas se atrevieran y le perdieran el miedo y jugaran y todo esto. Y también en cada ciclo teníamos invitadas e invitados especiales de, por ejemplo, pues poetas de México, poetas internacionales, según el tema que abordábamos en cada ciclo. Y también, o sea, nos hablaban por un lado de su poesía
y también teníamos sesiones donde invitábamos a, por ejemplo, de repente actores a que nos hablaran sobre la lectura en voz alta, porque al final la poesía pues está en un inicio y en la mayoría de los casos creada también para leerse en voz alta y compartirse. Entonces, veíamos que también era importante aprender sobre eso, que, porque realmente no hay muchos espacios que nos enseñen a leer poesía en voz alta. Y, por ejemplo, yo todavía me siento una amateur cada vez que leo poesía en voz alta, como que, porque, eh, pues sí, como para hacerle justicia al poema, creo que sí se requiere una presencia, o sea, como un enfoque totalmente presente, como sentirlo, leerlo varias veces, o sea, creo que sí se requiere como para poder hacer esa justicia a los poemas. Ujú. A cada uno de los versos que van apareciendo a nuestra vista. Me gustaría que entonces nos hablaras brevemente de eso. ¿Qué tres consejos para leer en voz alta de lo que aprendiste que te iban diciendo los invitados, actores y actrices? Tres consejos. eh, sí, uno de ellos sí era leer los poemas varias veces, o sea, para poder como apropiárnoslo, ajá. Otro era, pues, tam- intentar huir de la solemnidad, que te digo que siento que es algo que no, como de repente no es tan fácil, porque, sí, porque hay poemas o versos que a veces, y otro era, y muy importante, perder el miedo al ridículo. Ese es muy importante y ese creo que es el que a mí me falta todavía, porque, Lees muy bien. eh, ay, gracias. Pero bueno, o sea, como que sí, sí perder el miedo al ridículo y desinhibirse es muy importante para poder hacer cualquier cosa y pues para poder expresar la voz con libertad. Este, porque a veces uno puede sentirse como, ay no, me voy a ver muy dramática si leo esto de cierta manera, pero si realmente así lo siente una, pues creo que hay que animarse a hacerlo. Ese es un reto de todos los días. Ahora sí que desinhibirse y pues también prestarle atención a nuestra respiración, porque también es importante si no respiramos con las medidas justas, en las medidas justas y también haciendo las pausas, esas cadencias necesarias en el poema, pues también luego se pierde el sentido, ¿no? O vas demasiado rápido o vas muy lento y el ritmo es diferente, ¿no? Entonces también eso, más los tips que ya nos diste, pues ya, quedamos completos. Ahora, ya casi para ir terminando, Renata, me gustaría que nos hablaras de ese momento en el que tú decides publicar con Círculo de Poesía Plástico y Magis y Teso. ¿Por qué precisamente con estas tres revistas nacionales e internacionales? Perdón. Bueno, realmente fue por invitación y yo la verdad es que a donde me invitan voy. Y sí, son medios que me gustan, que respeto mucho. eh, y bueno, realmente creo que es esa parte. Es importante como creo tener la disponibilidad para nutrir a los espacios que nutren también a la poesía y a los poetas y a los escritores, escritoras en general. Entonces, como que es una red, un ecosistema que creo que es muy importante,
pues sí, poner de la parte, de la parte que a cada quien le toca para que esto exista y que haya medios también de difusión. Y pues qué gran honor que alguien, como que le interese el trabajo y que extienda su invitación a su espacio. Ahora ya para terminar, ahora sí, porque el tiempo se nos va volando, por favor, compártenos el poema con el que cerrarías con broche de oro esta tertulia poética de hoy contigo. Wow, a ver, espero que sea con broche de oro. Eh, no sé si es un broche de oro, pero sí es un poema que me gusta para leerlo, ajá, en este momento. Se titula Gira, Sol, gira. El hombre con las palmas abiertas yace sobre tierra fragmentada. Bueno, para este poema recomiendo eh, como imaginar lo que está sucediendo. El hombre con las palmas abiertas yace sobre tierra fragmentada. En su torso han caído pétalos de otra carne. Breve como la hora, escucha los latidos de su pecho, caliente bajo el sol. Percibe la temperatura de uñas y cuerpo. Confundido, hace una pregunta con los ojos cerrados. Los girasoles de ceniza, casi en el cielo, observan la luz sobre su piel. El viento me seduce, dice en voz baja. La pintura del firmamento cae hasta sus pies, resplandecientes, intuyen largas raíces. Es el abismo de los ojos cerrados. Fuera del tiempo de pájaros y lombrices, acostado frente al cielo, el hombre repite la pregunta. Las flores son negras como manchas de tinta. Imagina estrellas en lo oscuro, destellos en el cerebro y en sus órganos, marchitos después del largo viaje. Su desnudez conoce la noche de cerca. Sus manos perciben los trazos que unen, ángulos a las hojas, vello al follaje y respiración al vacío tendido entre sus átomos. El hombre repite la pregunta. Sus primeros años aparecen a su alrededor, en el comienzo de cada tallo, en la flora con el color del universo, con la profundidad de lo que ya no existe. Sus ojos miran el interior. Los girasoles absorben las células que se apagan, el ritmo cada vez más lento, las cicatrices del rostro, las huellas de sus dedos, iluminan al ser con su ceniza. Él, convertido casi en tierra, ha olvidado la pregunta. Su calor, como una estrella lejana, aún resplandece. Detrás de los pétalos, una espiral infinito. Detrás de sus párpados, en la disolución del cuerpo, entra. Su corazón hace unos minutos ha jugado a detenerse. El sol, negro y en su interior una mancha, flor que alimenta el abismo. Pues sí fue un cierre con broche de oro. Muchísimas Gracias, Ana gracias. Berta. Gracias. Bueno, compártenos tus redes sociales, por favor, donde pueden hallar más de todo lo que escribes, de todo lo que estás por hacer, proyectos que tengas en puerta que también sean para el público en general. Háblanos rápidamente de ello. Sí, pues pueden encontrarme. Muchas gracias, José. Eh, ta- Pueden encontrarme en Instagram como @Renata Gari o Renata García Rivera. En Facebook también como Renata García Rivera. En Twitter como Renata Gari. Y, y sí, por ahí, ahí en mi Instagram tengo una página donde voy subiendo los textos que publico en revistas, todo eso, y pues donde ahí, sí, como que voy avisando de, de lo que hago. Ujú.
Perfecto, pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su atención y su tiempo, que tengan un extraordinario inicio de mes y bueno, muchísimas gracias Renata, mucho éxito en todo. Muchísimas gracias a ti, Ana Berta, y qué gusto estar aquí en Letras a Contraluz. Fue de verdad un placer. Cada una de tus preguntas y tu sensibilidad. Gracias. Gracias, el placer fue nuestro y bueno, pues aquí nuestra invitada de lujo de hoy, Renata García Rivera, síganla por favor en redes sociales y todo su trabajo, de verdad de excelencia tu poesía y que siga fomentando ese amor por la lectura a través de cada uno de tus proyectos y a través de tu propia poesía. Muchas gracias.